Hola chicos, en este vídeo que os presento hoy vamos a ver cómo medimos las cosas, vamos a ver la magnitud de longitud, capacidad y masa y cómo transformar de una unidad más grande a más pequeña o de más pequeña a más grande. También veremos en él las expresiones simples y las expresiones complejas. Os dejo con el vídeo. Desde hace mucho tiempo las personas medimos las cosas. Nos ha interesado medir muchas cosas. Por ejemplo, cuando pensamos que tenemos fiebre y queremos saber la temperatura, medimos con un termómetro. O cuando queremos saber la frecuencia cardíaca, al hacer ejercicio utilizamos un pulsómetro y de esa manera sabemos cuántas pulsaciones tenemos por minuto. Nosotros medimos las cosas. Aquí veis 4 imágenes y nosotros nos gusta medirlas. Entonces utilizamos diferentes magnitudes para medir la altura de un árbol, para ver la distancia que hay entre dos ciudades, como por ejemplo Jaén y Torredón-Jimeno, para también medir cuánto pesa una piedra o para medir cuánto le cabe al cubo, cuánto líquido. Para ello nosotros utilizamos diferentes magnitudes. Si lo que queremos es medir una distancia, vamos a utilizar la magnitud de longitud. Pero lo que si queremos es medir la cantidad de líquido que tiene un recipiente, como en el cubo, vamos a utilizar la magnitud de capacidad. Por último, si queremos medir la cantidad de materia para saber cuánto pesa un objeto, vamos a utilizar la masa. Todo esto son magnitudes y cada magnitud de estas tienen una unidad principal. Las unidades principales de estas magnitudes son las siguientes. De longitud, el metro, y se representa con una M minúscula. De capacidad, el litro. Y de masa no es el gramo, es el kilogramo. Vamos a ver la relación que tienen estas unidades principales con otras que son más pequeñas o más grandes. Si nos fijamos en la magnitud de longitud, hemos dicho que el metro es la unidad principal. Bueno, encontramos unidades más pequeñas que el metro, el decímetro, centímetro y milímetro, y otras que son más grandes, el decámetro, el hectómetro y el kilómetro. Lo mismo va a pasar con la capacidad y con la masa. Si nos damos cuenta, con la capacidad encontramos el litro, unidades más pequeñas y unidades más grandes. Y lo mismo ocurre con la masa. Encontramos el kilogramo y todas estas que son más pequeñas, aunque es exactamente lo mismo que en estas dos. Vamos a descubrir cómo podemos transformar de una unidad a otra. Para eso nos vamos a centrar en la magnitud de longitud. ¿Os acordáis cuál era la unidad principal? El metro. Bueno, pues el metro lo encontramos aquí. Si nosotros queremos pasar de una unidad como el metro a otra más pequeña como el decímetro, vamos a tener que multiplicar por 10, porque solamente tenemos un paso de metro a decímetro. Pero si quisiésemos pasar a milímetro, tenemos que contar cuántos pasos tenemos. Como estamos en metros, el metro no lo contamos. Sería un primer paso a decímetro, un segundo paso a centímetro y un tercer paso a milímetro. Por lo tanto, voy a multiplicar por la unidad seguida de 3 ceros, ya que hay 3 pasos, es decir, voy a multiplicar por 1000. No confundáis y multipliquéis por 3, por 30, porque no se multiplica por el número de pasos, sino por la unidad seguida de tantos ceros como pasos hay. Ahora, si lo que hacemos es desplazarnos de una unidad más pequeña a una unidad más grande, en este caso mirar que lo que vamos a hacer es dividir. Entonces, si quiero transformar los metros a hectómetros, como hay dos lugares, dividiría entre 100. Lo vamos a ver en esos ejemplos que vemos ahora aquí. Mirad, tenemos aquí 55 metros. Los metros los tenemos aquí. Como queremos pasar a centímetros y los centímetros están a dos lugares, pues vamos a tener que multiplicar por 100. Aquí encontramos la operación
esa operación que os digo tantas veces que tenemos que colocar en los ejercicios para saber cómo lo hemos hecho. Al multiplicar 55 por 100 conseguimos 5.500 centímetros. Nos vamos a ir al último ejemplo. 55 metros, ahora lo queremos pasar a kilómetros. Como 55 metros es más pequeña, los metros son más pequeños que los kilómetros, vamos ahora a dividir. ¿Cuántos lugares hay entre los metros y los kilómetros? Encontramos 3 lugares. Por lo tanto, vamos a dividir por 1000. 55 lo dividimos por 1000 y obtenemos 0,055 kilómetros. ¿Ves qué fácil? Solo hay que repasar, ¿vale? A continuación, vamos a ver la diferencia entre expresiones simples o incomplejas y después expresiones complejas. Una expresión simple o incompleja es aquella expresión en la que solo encontramos una unidad. Vamos a ver aquí 3 ejemplos. La torre mide 234,56 metros. ¿Veis que solamente hay una unidad? Solo son metros. Por eso es simple o incompleja. Lo mismo le pasa al coche y lo mismo le pasa también a lo que me acabo de beber, que es 1,5 litros de leche. Solamente hay una unidad. Solo encontraremos una unidad. Y eso son expresiones simples o incomplejas. Al otro lado, al contrario, nos vamos a encontrar las expresiones complejas. Estas tienen más de una unidad. Fijaos ahora la torre. Ahora ya no tengo solo una unidad, sino que tengo metros, 234, y centímetros, 56. O el coche pesa 800 kilogramos, 10 hectogramos y 5 decagramos. Por lo que vemos que hay 3 unidades, es decir, hay más de una, o lo mismo a lo que me acabo de beber de leche, 1 litro y 5 decilitros. Es decir, encontramos más de una unidad y por eso son expresiones complejas. Bien, nos acercamos al final del vídeo. Vamos a ver cómo transformamos una expresión, en este caso, como era simple, a una expresión compleja. Aquí tenemos una expresión simple con metros y la queremos pasar a centímetros y milímetros. Bueno, vamos a colocar los 55 metros en la tabla. Veis aquí que están los 55 metros y acabo de añadir 3 ceros aquí para llegar hasta los milímetros, porque me han pedido centímetros y milímetros. Voy a coger los 5 decámetros y los voy a colocar aquí debajo y le voy a añadir los ceros y no voy a poner los metros. Ya tengo que 5 decámetros son 5.000 centímetros. Por otro lado, vamos a hacer lo mismo con los metros. ¿Cuántos metros nos quedaban ahora? 5 metros. Si lo paso a milímetros, vemos que tenemos en esta cantidad 5.000 centímetros y 5.000 milímetros. De esta forma, acabamos de pasarlo a una unidad, a una expresión compleja. Si sumamos estas dos expresiones complejas, vamos a obtener otra vez la que teníamos aquí al principio. Y por último, vamos a ver cómo pasar de una compleja a incompleja. Aquí tenemos un coche rojo muy bonito, un 600 de hace muchos años, que pesa 800 kilogramos y 10 hectogramos, es decir, es una expresión compleja. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues pasarla en compleja. ¿Y cómo lo hacemos? Pues en primer lugar vamos a ver a qué expresión tenemos que transformar. En este caso es a gramos. Nos lo están pidiendo a gramos. Por lo tanto voy a coger los 800 kilogramos y los vamos a transformar en gramos. Al transformarlos en gramos obtenemos 800.000 gramos. Ahora voy a coger los 10 hectogramos y los vamos a transformar en gramos también. Tenemos que multiplicar por 100 y obtenemos 1000 gramos. Es decir, acabamos de transformar cada una de estas unidades a gramos. Y una vez que las tenemos transformadas en gramos, vamos a pasar a sumarlas. Las sumamos, 800.000 más 1000 son 801.000 gramos y ya la tenemos en una expresión, en este caso, que sería simple. No os preocupéis si tenéis dudas, las veremos en clase. No obstante, seguiremos trabajando con más ejercicios. Hasta pronto.